La industria audiovisual es un sector que viene creciendo en Uruguay y que tiene todavía un potencial muy interesante por delante. Para dar un empujón fuerte en esa dirección, este año comenzará a construirse Punta del Este Film Studios, donde se instalarán empresas que venderán servicios a producciones provenientes del exterior en cine, televisión y publicidad. El proyecto, que impulsa desde hace 7 años el uruguayo Nicolás Aznares, se volvió viable con la ley del año 2017 que autorizó la instalación de zonas francas temáticas. A fines de 2019, el Poder Ejecutivo dio el visto bueno a este parque, donde capitales brasileños invertirán $25 millones en la primera etapa y 150 millones en total. A esas cifras habrá que sumar las inversiones de las compañías que se radiquen en la zona franca. Vale la pena conocer en qué consiste este emprendimiento, qué le aportará a Punta del Este, qué le aportará al país, cuál es la mano de obra que generará, qué factibilidad tiene. De eso es que vamos a conversar a partir de este momento con Nicolás Aznares. Nicolás, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, Romina, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Dónde te encontramos? Acá, en Uruguay. Te pregunto porque vas y venís, ¿no? Sí, estoy acá en Maldonado. ¿Preparándote para otro viaje? Sí, saliendo ya esta semana de vuelta para Brasil a reunir un poco a todos los socios y demás. Nicolás, tú estás vinculado a este sector desde hace 25 años, ¿no? Con las productoras Indias y Mojo Films. En 2004 fundaste la empresa que ahora dirigís, El Camino Films. Concretamente con El Camino, ¿a qué se dedican? Sí, El Camino surge después de Indias y Mojo. Tuve la oportunidad de trabajar en Los Ángeles varios años, y El Camino surge un poco de entender y ver la posibilidad que se abría de que las grandes productoras empezaban a viajar por el mundo. Y bueno, convencido de que Uruguay tenía un potencial enorme que ofrecer, por varios motivos, fue que fundamos El Camino Films. Y básicamente lo que hacemos son los servicios de producción. O sea, vamos a aclarar eso para los oyentes, ¿qué son servicios de producción? Y significa que le damos toda la infraestructura y todas las necesidades locales que los productores internacionales necesitan cuando van a filmar afuera de sus mercados, ¿no? Ellos nos mandan lo que es la parte creativa y bueno, nosotros de algún modo ponemos la forma que les planteamos de resolución desde nuestro país. Y eso se presupuesta, se cotiza y de acuerdo a la experiencia y un poco la forma de resolver los distintos partes creativas que nos plantean, nos adjudican el proyecto o no. Uh-huh. ¿Proyectos de qué tipo? Y bueno, la verdad que hemos tenido la oportunidad de hacer un poco de todo, ¿no? Hemos tenido grandes proyectos publicitarios, como han sido las campañas de Absolut, o bueno, algunas otras marcas. También hemos hecho lo que es la parte de cine, con lo que fue el servicio de producción para la película Blindness, aquella ceguera, con César Charlone y Fernando Meireles, que estuvimos allá en Ciudad Vieja. Y hemos tenido también todo lo que ha sido la parte de contenidos de televisión, con lo de Anthony Bourdain y algunos otros más que han confiado en nuestros servicios, ¿no? Y esta otra idea, la idea de Punta del Este Film Studios, no es nueva, se conoció en 2013. ¿De qué se trata concretamente? Y bueno, la verdad que surge un poco a raíz de todas esas experiencias internacionales, ¿no? El estar tanto en contacto con productores internacionales y ver las potencialidades de Uruguay, es que nos surge la limitación en infraestructura que Uruguay tenía respecto a esta industria, ¿no? Al haber trabajado allá en Los Ángeles, conocido este tipo de parques, bueno, de algún modo como que se me plantó una semillita ahí de decir, qué bueno que estaría si Uruguay pudiera hacer algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco en lo que fue en el desarrollo de la infraestructura. Básicamente, los Punta del Este Film Studios se trata de construir infraestructura específica, escenográfica, para la industria audiovisual. A ver, ejemplos.
de nuevo te pido ejemplos, pero en este caso sobre este proyecto. ¿Qué es lo que habría en este parque, en esta pequeña Hollywood? Algunos la llaman así. Sí, le están poniendo ese nombre, yo prefiero llamarlo Punta del Este Film Studios, que es algo que estamos desarrollando, pero sí, es un pequeño Hollywood, una pequeña Cinecittà, o bueno, ojalá terminemos siendo algo de eso. La infraestructura que vamos a construir son estudios cinematográficos con los estándares internacionales, estamos hablando de 3 estudios con todas sus oficinas de producción, escenografías y demás, que son de 800, 1000 y 1000 metros cuadrados. Estos son estudios insonoros que ya están preparados para poder realizar desde programas de televisión hasta cualquier tipo de producción en interiores. Además, vamos a estar construyendo fachadas de una calle de una ciudad internacional, y vamos a estar construyendo también un barrio residencial donde va a haber casas tradicionales y también va a haber casas escenográficas. ¿Por qué todo este mundo escenográfico? Porque, bueno, los productores cuando llegan hay un montón de cosas que ya están avanzadas, como pueden ser todo el tema de las parrillas de las luces, los espacios para poder filmar. O sea, un equipo de filmación es mucha gente que hay detrás de cámara y mucha gente trabajando para poder poner esas escenas al aire, ¿no? Básicamente, por ahí vendría el contenido de este parque, pero ¿qué es lo que construye la zona franca en sí misma y qué es lo que construyen las compañías que se instalan en ella? Bueno, nosotros ponemos un poco las escenografías básicas, como te decía, son estos 3 estudios, la calle escenográfica y el barrio. Después, por ser formato zona franca, la propia ley te obliga a desarrollar unos edificios multipropósito para albergar a lo que son los distintos usuarios que se van a estar instalando. Y bueno, a partir de ahí, dependiendo de los usuarios que se instalen, cómo empieza a crecer este parque. Por eso mismo nosotros arrancamos con una primera etapa de 6 hectáreas, de un total de 30 que tenemos disponible, y de un total de 30 que fue lo que planteamos al gobierno, lo que podía ser la totalidad del proyecto. Esto no quiere decir que se va a empezar mañana a construir las 30 hectáreas. Nosotros vamos a arrancar con esta primera etapa, y bueno, a partir de que empecemos a crecer, es como la industria va creciendo, ¿no? Los distintos productores empiezan a construir sus propias escenografías. Viene mañana un productor, un Netflix, un Amazon, cualquiera de estos grandes, y dice, bueno, mira, yo quiero hacer acá una serie de, no sé, de un western, un spaghetti western. Y ahí, bueno, nosotros empezamos a decir, bueno, nosotros te lo construimos acá, tenemos estos formatos, con estas excepciones, y bueno, a partir de ahí, si logramos esos contratos, digamos, empieza a crecer y a construir toda una escenografía que obviamente en Uruguay no hay, y en Latinoamérica es bastante limitada también. Estábamos hablando de los contratos, pero ¿qué tipo de empresas se van a instalar en Punta del Este Film Studios? Y bueno, esto es progresivo. Obviamente contamos con el apoyo de los colegas de la industria local, de los productores que están trabajando para afuera, colegas que hace mucho trabajamos juntos. También nosotros apuntamos mucho a lo regional. Tenemos 2 grandes mercados, un mercado brasilero que tiene un volumen de producción enorme y un mercado argentino que tiene una creatividad que está muy bien vista internacionalmente, ¿no? Entonces, con esos 2 mercados también de algún modo como que aseguramos cierto volumen de trabajo. Y ni que hablar que lo que uno aspira son a las grandes producciones, ¿no? De ahí es donde viene ese famoso nombre del mini Hollywood. Bueno, ya estamos en contacto con los grandes productores internacionales que, bueno, también necesitan certezas, ¿no? Porque este es un proyecto, como bien decías en la presentación, que ya tiene algunos años, y bueno, nosotros siempre intentando mantener esa llama viva de lo que creemos que podemos hacer con todo esto, ¿no? ¿Por qué se demoró tanto tiempo? ¿Por qué recién ahora se va a hacer realidad Punta del Este Film Studios? Y bueno, principalmente porque hubo que modificar una ley, la ley de zonas francas,
Nosotros cuando le planteamos al gobierno, ya hace 6, 7 años, este proyecto, obviamente se necesita que los gobiernos se involucren para atraer este tipo de inversiones, pues son industrias muy dinamizadoras. Entonces los productores que lo tienen claro miran cuáles son los países que apoyan y fomentan este tipo de industria. Ahí el gobierno nos ofreció este formato de zona franca, que a nosotros no nos servía porque necesitamos salir a filmar. El motivo de por qué Maldonado es porque, bueno, tenemos una infraestructura como Punta del Este, que durante 10 meses está bastante ociosa, ¿no? Y es una infraestructura que a nosotros nos viene ideal, porque tenemos, bueno, de todo, hoteles, casas, playas, casinos. De hecho, varias de las producciones nuestras las realizamos acá en Maldonado y hemos tenido innumerables ejemplos de por qué Maldonado. Y bueno, eso hizo que empecemos a desarrollar este proyecto. Pero a ver, me llamó la atención algo que dijiste al pasar. ¿Ustedes no habían pensado inicialmente en una zona franca? No, nosotros lo que le planteamos... ¿Un parque como este no tiene por qué ser una zona franca? No, en el caso de Uruguay necesita tener ciertos incentivos que atraigan a los productores. Esta es una competencia que todos los países estamos corriendo, y en los cuales Uruguay, por no tener un mercado interno propio que aportar, porque ese es un tema que también pesa en la balanza, ¿viste? Bueno, pará, no voy a producir a Uruguay, pero Uruguay como mercado no produce, no me consume. Entonces tenemos que buscar constantemente cómo fomentarle, de que Uruguay, independientemente de eso, se puede transformar en un centro de producción. Y bueno, así fue que empezamos las conversaciones a ver cómo podíamos atrapar esta industria, y empezamos a trabajar el formato de las zonas francas económicas especiales, que es esto que la verdad que demoró como 6 años. O sea, la ventaja del formato zona franca es una serie de exoneraciones tributarias. Es las mismas exoneraciones tributarias que tienen las zonas francas comunes y corrientes. La excepción que tiene es que nosotros, una cuota aparte, podemos salir a realizarla fuera del parque, manteniendo el beneficio franco. Para esto es que se necesitaba la ley de 2017, una reforma de la ley de zonas francas que autorizara las zonas francas temáticas, estas en las cuales una parte de la actividad puede hacerse fuera del territorio franco. Correcto, por tratarse de una zona franca específica en una industria particular, el gobierno lo que dice es, bueno, como vos vas a atacar esta industria, que además es una industria que me interesa, al cual tengo poco acceso, yo te doy otro beneficio. No te doy más beneficios fiscales, porque sería de algún modo injusto con las otras industrias. Lo que dice es, ok, te autorizo a filmar fuera del parque. Y en una cuota aparte, ¿no? Tampoco es libre, digamos. Sí, ¿cómo eran las proporciones? Es un 25% de la facturación anual del usuario puede pasar fuera del territorio franco. ¿Y qué pasa con el canon que ustedes tienen que pagar por la concesión de la zona franca? Ese es un canon que por suerte pudimos ponernos de acuerdo también con el Ministerio de Economía, y es un canon que va a ser volcado a la industria audiovisual, a la industria nacional, para el desarrollo, ¿no? Porque el problema de Uruguay es que al no tener ese mercado interno que hablábamos, es muy difícil conseguir inversores para el desarrollo de proyectos. Historias para contar Uruguay tiene, y de sobremanera, tiene historias increíbles. El problema es que no tenemos nosotros como productores a quién ir a ofrecerles el negocio del financiamiento. Entonces se complica mucho hacer contenidos locales. Bueno, ahí fue que propusimos que el canon de esta zona franca, por tratarse de una zona franca específica y temática, vaya a la industria audiovisual. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y ese canon va a ser volcado a la industria audiovisual, y bueno, ahí el gobierno de turno lo usará para desarrollar lo que entienda más conveniente dentro del sector audiovisual, ¿no? Y para cerrar esta parte de la presentación del proyecto, algo ya comentaste, pero ¿por qué esta zona franca temática, esta zona franca audiovisual, se va a ubicar en Punta del Este y no, por ejemplo, en Colonia o Montevideo, ¿no? Pero ¿por qué Punta del Este? Bueno, mira,
empiezo por la segunda parte. Fuera de Montevideo porque es uno de los requisitos de la licencia, descentralizar Montevideo. Y respecto a Colonia, que en su momento, en algún momento lo evaluamos, sentimos por un lado que Colonia no tiene la misma infraestructura, sobre todo en cuanto a lo que es la variedad de locaciones. Es muy importante cuando uno trabaja para afuera poder recrear las cosas de afuera. Y bueno, con nuestra experiencia en el camino entendimos que Maldonado, Punta del Este, tiene una variedad arquitectónica bastante más amplia que Colonia. Cuando hablas de locaciones, hablas de locaciones urbanas, y vaya si, bueno, en el caso de Punta del Este hay distintos tipos, pero también las otras ciudades del departamento están muy cerca, y también estás hablando de paisajes naturales, ¿no? Totalmente, desde las playas, los campos, los viñedos, todo lo que ha estado pasando allá en Garzón, con esa pequeña Toscana que se está armando. Es como un pequeño centro donde desde ahí se accede a todo, ¿no? Tenés Rocha para el este y, bueno, ni que hablar que Canelones, con toda su variedad, pasa mucho que se filma en Atlántida, que es muy Art Deco. Pues eso de la variedad arquitectónica es muy importante para nosotros como productores, porque después la realidad de por qué salen los grandes productores a producir fuera de sus mercados es por un tema de costos. Ellos lo que quieren es producir más contenido por la misma cantidad de dinero, o poder darle más valor a la producción por la misma cantidad de dinero. Entonces, ese es el principal motivo. Y nosotros como productores del sur, de algún modo, y bueno, tenemos que no perder de vista eso y empezar a ofrecerles y entrarles por ahí. Uh-huh. Lo que nosotros pensamos es que una vez que estén acá, conozcan Uruguay, conozcan el talento, las potencialidades, y bueno, van a empezar a preguntar, che, ¿y ustedes no tienen historias? ¿Qué contarían o qué les interesa contar? Eso es lo que vendría después. Eso parte del derrame que nosotros... Ese sería el escalón siguiente. Sí. No dedicar esta zona franca audiovisual a producir proyectos que vengan de afuera, sino proyectos que tengan que ver también con el propio Uruguay y de autores uruguayos. Bueno, lo que pasa es que es parte del crecimiento, ¿no? Cuando un mercado empieza a crecer y empieza a volar, las historias hoy no tienen límite y los estamos viendo con las distintas plataformas, que creo que todos consumimos series o españolas, o italianas, o alemanas, francesas, no solo las americanas típicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, convencido de que tenemos esa creatividad, ese talento en nuestros técnicos y en nuestros creativos, es que parte del derrame, esperemos sea eso y pase eso y podamos contar nuestras historias. Digo, si se han conseguido algunos de los éxitos que se han conseguido desde Uruguay, con el poco apoyo en general a una industria que es bastante desconocida, donde esto empiece a volar un poquitito, creemos que puede ser muy importante. Ese es en síntesis. Y bueno, y supongo que por el propio gancho del nombre, ¿no? Punta del Este tiene su espacio en el mundo. Sí, eso surgió después. La verdad, es un poco lo que decías, el tema de las locaciones, la posibilidad de conseguir la gente para trabajar, porque bueno, esperamos que esto necesite la contratación de mucha mano de obra, y bueno, Punta del Este, con una ciudad como Maldonado al lado, nos parecía importante. Terminando tu pregunta anterior, y contra Colonia, nos parecía que ponernos enfrente a Buenos Aires también, de algún modo como que nos situaba muy específicamente para ese mercado, que si bien es muy interesante, tampoco tiene un volumen internacional que alcance, ¿no? Preguntan desde la audiencia, por ejemplo, José, ¿ya tienen los terrenos? ¿Cuántos puestos de trabajo directos piensan generar en la primera etapa? Bueno, sobre estos puntos volvemos a conversar enseguida cuando iniciemos la segunda parte de la entrevista. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo. A mitad de este año comienza a construirse Punta del Este Film Studios, en un predio que tendrá
3.000 metros cuadrados de estudios insonoros, 3.500 de escenografías de barrio residencial, 4.560 de sets de filmación, 10.000 de espacios verdes y 4.500 de oficinas de producción y servicios. Además, contará con un taller de efectos especiales, carpintería y herrería para escenografías, taller de confección de vestuarios y vivero propio. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Nicolás Aznares, director de El Camino Films, que desde hace años, desde el año 2013, viene impulsando esta posibilidad, la de la zona franca temática que ahora va a concretarse. Preguntaban algunos oyentes si ya tienen los terrenos. Efectivamente ya están, ¿no, Nicolás? Sí, correcto. Es un predio que adquirimos y que queda sobre Cerro Urquiza. Esto, como bien decías al principio, es atrás de la barra, camino a San Carlos. ¿El tamaño de ese predio? Son 30 hectáreas, creo 29 y pico, 30 hectáreas. ¿Y los inversores no son los mismos que habías presentado cuando diste a conocer el proyecto original? No, la verdad que no, un poco lo que decíamos, ¿no? El largo del proceso de lograr la modificación de la ley como la adjudicación final, hizo que alguno de los inversores se aburriera o buscara nuevos horizontes y bueno, sobre la marcha tuvimos que salir a buscar nuevos, pero como es una industria en franco crecimiento, la verdad que tampoco fue tan complicado. ¿Quiénes son los inversores ahora? Son dos grandes inversores, dos grandes grupos de origen brasileño, el Grupo Fasano y Quantas. Sí, tenemos, son distintos inversores, tenemos un grupo desarrollador al cual integro, que es un grupo uruguayo, que esos son los principales y es quienes me han estado acompañando desde el inicio. Que no es gente de la industria, es gente que confió en el proyecto y que lo ve interesante. Y a partir de ahí, bueno, salimos a buscar un poco gente que pudiese aportar también a la totalidad del proyecto, ¿no? No solo con el mercado de Brasil, sino gente que tuviera una expertise, un conocimiento, una experiencia de trabajo en este tipo de plataformas. Así fue como llegamos al grupo dueño de la cadena Fasanos, que es un grupo brasilero muy importante, y ellos también nos sumaron a la gente de Quanta, que son unos estudios, este tipo de plataformas no tan complejas, pero tiene este tipo de infraestructuras y trabaja en Brasil desde hace muchos años. El grupo Fasano está dedicado, por ejemplo, a la hotelería y tiene un hotel ahí muy cerca del predio que va a ocupar Punta del Este Film Studios. Sí, tiene varias, es bastante amplio el grupo lo que ataca, entre ellos lo que es la parte de hotelería y gastronomía, y bueno, tienen también camino a José Ignacio, alguna otra cosa, así que gente bien interesante y que por suerte está creyendo en nuestro proyecto y nos apoya mucho. En el video promocional de Punta del Este Film Studios aparecen varios testimonios. Uno de ellos de Marcos Carnevale, productor, director y guionista argentino. Vamos a escucharlo. La Cinecittà uruguaya. Tengo un entusiasmo inusitado. Tengo muchas ganas, amo Uruguay y creo que sería una enorme posibilidad para las producciones argentinas y de otros países poder contar con esa Cinecittà uruguaya para que podamos producir allí. El proyecto, como contó Nico, es ambicioso, es algo que en Argentina hay en forma fragmentada y ahí podríamos tener todo nucleado en un solo lugar, en una ciudad bella como Punta del Este, que no solo nos va a ofrecer la infraestructura de un estudio y de un barrio. Marcos dice en este testimonio que en Argentina no hay algo así como este
proyecto que ustedes están diseñando, dice que en todo caso lo que hay está disperso. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cuán único es este planteo que ustedes están promoviendo? Mira, que esté activo o abierto al público, la verdad que ninguno. La infraestructura que nosotros conocemos, así que tenga todo integral, son los estudios Proyac, que son los estudios para uso exclusivo de la Globo, que están basados en Río. Para esto uno se tiene que asociar con la Globo, hacer una coproducción, no es nuestro formato. Independientemente de eso, no solo se refieren a la infraestructura que estamos montando, que como hablamos no hay un lugar en Latinoamérica que tenga todo junto. Es curioso eso, ¿no? Argentina con su tradición cinematográfica no tiene una Cinecittà. Lo que pasa que también, entendiendo un poco lo que es la globalidad del mercado hoy en día, uno entiende por qué, ¿no? Hoy la industria ha cambiado mucho, es una industria mucho más digital, el tema de las plataformas ha hecho que los productos de los distintos mercados vuelen por el mundo, ¿no? Eso antes era más difícil y bueno, hacer estas grandes inversiones para realizar cine, porque al final esto es una parte de la cadena del proyecto total, ¿no? Después, como hablamos al inicio, las inversiones son los proyectos que se vienen a filmar y las cosas que empiezan a producir en los países. Ahora, en esta actualidad que tenemos de los audiovisuales, se entiende un poco más, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces hay una jugada potente, entonces, a partir del paso que se está dando, se viene a llenar un vacío. Sí, nosotros creemos que estamos frente a una oportunidad importante, no solo con el tema de la infraestructura, sino la verdad que con el régimen que estamos, el régimen de zona franca, es algo bien novedoso. En lo personal, yo no conozco algún otro país que lo aplique a la industria audiovisual, ¿no? Uh-huh. Como decíamos anteriormente, los grandes productores estudian los distintos mercados, los distintos beneficios para poder producir más, mejor y al mismo costo. Entonces, ahí Uruguay, me parece, se va a estar posicionando de una manera muy agresiva, porque el formato franco lo que hace es una renuncia fiscal, no es una devolución de impuestos. El resto de los países, en general, lo que hacen es lo que se llama el cash rebate o el tax rebate, que es la devolución de parte de los impuestos. Y esa parte generalmente son trámites muy engorrosos, que al productor sí, obviamente le interesa, pero no le impacta en el proyecto, porque él tiene que pagar esos impuestos y después los distintos gobiernos, se lo devuelven previa chequeo de que esos costos se hayan gastado. Entonces, de esta manera, al no cobrarse directamente los impuestos, lo que hace es que el productor pueda disponer de ese dinero y gastarlo, o generar más horas o mejor calidad de producción. A eso es un poco lo novedoso del régimen, que yo creo es parte de lo que Marcos y bueno, algunos de los otros comentarios también hacen referencias cuando mencionan a Uruguay y a Punta del Este, ¿no? Sí, ¿y a cambio de qué, entonces? ¿Beneficio para el país? Preguntan algunos oyentes que desconfían de las exoneraciones tributarias. Mi pregunta viene por el lado de qué es hoy el sector audiovisual y qué posibilidades tiene por delante con una infraestructura como esta. Veía datos que manejaba el gobierno y que dicen que el sector audiovisual representa hoy medio punto del Producto Bruto Interno y da trabajo a unas 5.000 personas. ¿Esos son los números de ustedes también? Sí, lo que pasa es que cuando se habla del sector audiovisual, se habla del mercado interno, se habla del mercado de exportación, y es que la línea es muy fina. Lo que nosotros nos referimos es a lo que es la exportación de servicios, financiamientos de afuera, no con fondos o subsidios del Estado. Entonces hay que marcar bien la diferencia, porque muchas veces se dice, bueno, desconfío, es una industria a la cual Uruguay, sin infraestructura y sin este tipo de apoyo, al igual que el resto de los países,
no podrían nunca contar con las grandes producciones, ¿no? Por eso es que los países desarrollan estas medidas. Y en el caso específico de Uruguay, es una industria a la cual no está accediendo, porque Uruguay, que somos los exportadores de servicios de producción, es una industria que exportan en torno a los 25, 35 millones de dólares, pero llegó a un techo, y el 80, 70% de eso es publicidad, que es lo que vemos cotidianamente que pasa en el centro o en los distintos barrios de Montevideo, ¿no? Filmación de avisos, de spots de publicidad. Exactamente, servicio de producción para la publicidad, que son buenísimos y son súper interesantes, pero bueno, no retroalimentan un poco la cadena, ¿no? Uh-huh. Respecto al desarrollo de la industria. Lo mismo con respecto a lo que es la parte de la formación de los técnicos, la certificación de los saberes. Una cosa es filmar un comercial para cualquier marca de las que hacemos nosotros, que está bárbaro y es súper interesante, pero bueno, no es generador de industria, no es desarrollador. El sector audiovisual es una industria, yendo un poco al tema de los puestos de trabajo, que impacta en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Turismo, en energía, en industria. Es una industria que toca varios sectores. Ahora vamos a ver eso justamente, pero antes y en primer lugar, en la zona franca en particular, ¿cuántas personas trabajarían cuando ya estuviera avanzado el desarrollo? Y bueno, va a depender mucho de la gestión comercial que logremos nosotros y la cantidad de usuarios que logremos atraer. Yo personalmente, que estoy trabajando en el proyecto y soy quien está recorriendo un poco los distintos mercados y con mi experiencia como productor, te digo que soy estoy muy confiado de que puede ser algo muy importante. Ya te digo, por lo... ¿Pero algún número que puedas marcar? La primera etapa, que son estos 6 hectáreas, nosotros consideramos que podemos llegar a estar en torno de los 2.000 personas. Uh-huh. De todos modos, estamos hablando de un sector que, como dijiste al pasar, tiene impactos indirectos muy variados, ¿no? Porque acá estamos hablando de que también hay movimiento de agencias de viajes, de hotelería, de restaurantes, de empresas que se dedican al transporte y cuántos más, ¿no? Sí, totalmente. Se dice que después de la construcción, la industria audiovisual es la industria que más oficios contrata, y eso sin contar un poco los colaterales, como bien decías, de hotelería, gastronomía, tiendas. Bueno, el impacto en el turismo, ¿no? Existe un turismo cinematográfico en el mundo. El claro ejemplo es El Señor de los Anillos y lo que pasó en Australia y en Nueva Zelanda, que ojalá nos pasase el 10% de lo que ellos lograron, ¿no? Que genera un impacto importante en la economía y, bueno, en la sociedad toda. Otro testimonio interesante, Nicolás, es el de Malú Mader, actriz y directora brasileña. Me gustaría que la viéramos, que la escucháramos comentando a propósito de este emprendimiento. Eu sou Malú Mader, atriz e diretora brasileira. Estou muito contente em saber que Punta del Este Film Studios projeta uma unificação de toda a comunidade artística latino-americana. Eu sempre he lamentado essa distância por causa de los idiomas e he tenido ganas de lograr uma comunicação, uma relação mais cercana com os amigos e artistas da região. Eu sinto que se ha criado una cierta sinergia. ¿Cómo es eso? Ella se entusiasma con la idea de unificar en Punta del Este a la comunidad artística latinoamericana. ¿De qué está hablando? Y bueno, lo que pasa que es un poco el impacto que tiene esta industria, ¿no? En las distintas ciudades. La industria audiovisual no es solo venir, filmar y hacer una película. Es contar historias, es el desarrollo de cosas propias. En torno a eso tiene que haber una escuela de cine para empezar a formar y en el caso de Uruguay certificar los saberes de los técnicos que ya trabajan desde hace tiempo. En el área comercial se trabaja con lo que es
los festivales de cine. Entonces ahí de algún modo empieza esa sinergia que dice Manu, de que empiezan a pasar cosas, ¿viste? Chicos de Brasil, ya estamos trabajando con el Instituto de Cine de San Pablo y de las distintas ciudades para lograr ese intercambio, que a futuro son quienes van a estar desarrollando los proyectos y bueno, Dios quiera, parte de ellos vengan a filmarlos acá a Uruguay, ¿no? Ustedes tienen prevista una escuela que ¿va a estar adentro de la Zona Franca o es un proyecto paralelo? No, son proyectos paralelos. La verdad, nosotros no es que lo armemos nosotros, sino que estamos fomentando ese desarrollo con la plataforma del parque que estamos armando. Es importante para las escuelas de cine todo lo que es la parte de prácticas y demás, ¿no? Y bueno, cuando se tienen este tipo de infraestructura se puede empezar a gestionar todo lo que es la parte de pasantías, bueno, y distintas formas de interacción que para nosotros como desarrolladores de la plataforma nos parece súper interesante que empiecen a pasar todo ese tipo de cosas dentro del parque, ¿no? O sea, una escuela que va a enseñar oficios relacionados con la cinematografía. Tú has mencionado escenografía, dirección de arte, iluminación, maquillaje. Falta, este es un salto que le falta todavía al sector uruguayo. Y bueno, lo que pasa es que Uruguay, al dedicarse en su gran mayoría a la parte de exportación, a la publicidad, de algún modo tiene un techo bajo, ¿no? Todo lo que es la parte de recreación de época, efectos especiales, postproducción, es incontable la posibilidad. Y bueno, nosotros tenemos una obra de 2 años por delante, construir estas primera etapa de 6 hectáreas, demora porque son construcciones específicas, hay especificaciones técnicas complicadas, que mientras tanto, obviamente, la idea es empezar a formar gente del departamento o de afuera. La verdad que estamos también con muchas consultas de gente de Montevideo que está considerando todo lo que está pasando para venirse a Maldonado. ¿Esa formación no está, por ejemplo, en la Escuela de Cine de Cinemateca, no está en las universidades? En las universidades no porque es parte técnica, ¿no? Y además algo que es muy importante también es la certificación de saberes de los técnicos de hoy en día, porque vos cuando ya pasás a proyectos más importantes, como pudo ser el caso o las excepciones que hemos tenido hasta ahora nosotros como productores, o lo del año pasado que pasó en Netflix y demás, los productores te exigen saber quiénes son los técnicos con los que están trabajando, ¿no? Todo lo que es la parte, ya te digo, de cámara, los seguros, es una industria que también mueve y tiene sus riesgos. Entonces, es muy importante que quienes están trabajando sean muy profesionales. Entonces, sí, la idea es certificar a los que ya existen y formar a nuevos. Hablando de lo que ya existe, ¿qué coordinación o superposición existe entre este proyecto de Punta del Este Film Studios y el estudio que ha desarrollado acá en Montevideo hace muy poco tiempo, Musitelli? No, son complementarios, son cosas distintas, tamaños distintos, yo creo que apuntan a industrias distintas. Independientemente de eso, como el proyecto nuestro, por un lado, está basado en Maldonado y nos permite, por el formato zona económica especial, salir a filmar afuera, cuando nosotros tengamos que filmar en Montevideo, ya sea una ciudad moderna o en Ciudad Vieja o en el centro y necesitemos un estudio, no nos vendríamos a filmar a Punta del Este. El tema de los costos, los transportes, el transporte impacta muchísimo en los costos, porque son equipos muy grandes. Entonces, la idea, ni que hablar, es contar con Musitelli. Son proveedores de equipamiento, además son los proveedores de equipamiento, están trabajando hace muchísimos años, hacen un trabajo espectacular porque tienen una calidad de trabajo que los grandes productores internacionales que han venido, los fotógrafos y eso, si algo que resaltan también es un poco la calidad, ¿no? De los equipos, el mantenimiento, cómo estamos. Somos chicos pero buenos.
Y dos preguntas más para terminar. Una viene de la audiencia. Esta la plantea, ¿quién es? A ver si tengo el nombre por acá a mano. Rodrigo. ¿Tienen pensado trabajar en animación y postproducción? En esos rubros no son necesarios los paisajes y las locaciones, pero siempre buscan beneficios fiscales debido a los costos. Y contratan mucha gente, agrega. Sí. Todo lo que sea industria audiovisual va a ser tenido en cuenta. Igualmente me gustaría aclarar a la audiencia que los que van a desarrollar las distintas negocios son los usuarios. Ni que hablar que para la industria, la parte de postproducción de la industria, esto es algo muy beneficioso, porque bueno, ellos necesitan mucha gente, muchas horas, traer productos de afuera, equipamientos, cosas que son muy costosas, que a veces importar y licencias y demás es muy complicado. Al ser una zona franca se puede acceder a todos ellos y bueno, empezar a ofrecer. Yo espero y apunto a que la parte de postproducción que se desarrolle dentro del parque con las distintas casas productoras y postproductoras sea muy importante. Sí, claro. Bueno, y para terminar, ¿cómo es el cronograma? Por lo menos el más cercano. Quedó dicho que las obras comienzan a mitad de año. ¿En qué está entonces en este momento el trabajo? Y bueno, por un lado, en la interna nuestra se está terminando de hacer todo lo que es el closing interno, el proyecto arquitectónico, las últimas cosas que nos exigen por las distintas oficinas del Ministerio. Es un año también particular porque hay cambio de gobierno, entonces entre medio vamos a tener nuevas autoridades a las cuales, bueno, tenemos que contarles y decirles en qué estamos, pero la idea nuestra es empezar la obra cuanto antes, porque bueno, creemos que estamos en un momento de oportunidad único en la región y en el mundo audiovisual también. Y si empiezan efectivamente las obras a mitad de este año, ¿cuándo va a estar terminada la primera fase esta de los 25 millones de dólares de inversión y 6 hectáreas? Y tenemos 1 año y medio más o menos de obras y no hay grandes retrasos, así que esperamos estar inaugurando para el 2022, el verano 2022. Nicolás Aznares, director de El Camino Films, impulsor del proyecto de Punta del Este Film Studios. Gracias por acompañarnos. Suerte entonces con lo que se viene. Ya estaremos siguiendo de cerca cómo marcha todo. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Un saludo para tu audiencia y a las órdenes para cuando quieras. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un abrazo.